el doctor Jaime Verdugo, viceministro del Interior, en su intervención ahorita en el ITID, hace 2 minutos. A las personas que nos acompañan de la Policía de Infancia y Adolescencia, docentes, estudiantes, es decir, comunidad educativa, de la Institución Educativa Técnico Industrial Blas Torres de la Torre, de las instituciones públicas y privadas del municipio. Asisto a este 8º Foro Intercolegial por la Paz y los Derechos Humanos, que de muy buena manera se viene desarrollando, porque a partir de este foro es posible conversar, dialogar de un tema tan fundamental como son los derechos humanos y cómo los derechos humanos ayudan a la estructuración de la paz. Y yo quisiera arrancar con una pregunta al auditorio, especialmente a los estudiantes, y es que cuando hablamos de derechos fundamentales, ¿cuáles se les viene a la cabeza? ¿Qué derechos fundamentales se les ocurre que tenemos? ¿Quién nos alza la mano y nos dice un derecho fundamental? El derecho a la vida, a la salud, a la paz, a la libertad, a la educación. Derecho de libre expresión, a la vivienda digna. Los derechos han venido a través del tiempo en distintas generaciones. Los primeros derechos, los derechos de la primera generación, nacieron con la Revolución Francesa, o fueron identificados con la Revolución Francesa. Miren, ¿cómo era antes de la Revolución Francesa? Supongamos que una persona era acusada de un delito, fue acusado del delito de hurto. A esa persona se la llevaba a un río y se le ataba de una piedra. Si la persona se hundía con la piedra, era culpable. Y si la persona flotaba con la piedra, era inocente. Otra forma también era que usted, si hacía parte de las clases que lideraban, usted se colocaba en la altura de una montaña y usted decía, si yo soy culpable, que caiga un rayo y me queme. Si no se cae el rayo, es porque soy inocente. Entonces así también sucedía. Otra era que metían las personas las manos en agua caliente. Si se les desollejaba las manos en el agua caliente, era porque era culpable. Y si no se desollejaba, era porque era inocente. ¿Ustedes creen que ahí habría un derecho a la libre expresión? ¿Habría un derecho al debido proceso? Entonces, con la Revolución Francesa empezó a cambiar y nacen los principios de igualdad, solidaridad y fraternidad como los principios esenciales. Y por eso hablamos de derechos de primera generación, porque fueron los primeros que se crearon. El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de culto. De hecho, recordemos que en España se hacía la prueba del marrano. Recordemos la prueba del marrano. ¿Cuál era la prueba del marrano? Para definir si se habían o no convertido los judíos, servían cerdo. Si la persona se comía el cerdo, quería decir que había cambiado su religión y era aceptado. Pero si rehusaba comer el cerdo, por eso era la prueba del marrano, la persona era expulsada del territorio. No había libertad de culto. De hecho, en muchas ocasiones había el derecho de pernada, y es que antes de consumarse el matrimonio, el rey era el que lo consumaba, y ya luego podía continuar la vida conyugal. Derechos de primera generación. Luego de la Revolución Francesa, empieza una máquina que cambió la historia, y es la máquina de vapor, que se permitió a través de la máquina de vapor pasar al feudalismo que había antes, a un sistema mucho más industrial. Y se empieza a dar la primera gran revolución industrial. En esa primera gran revolución industrial empieza a producirse bastantes elementos de manera rápida, porque ya no era necesario todo artesanalmente, sino a través de la máquina se podría hacer. Pero habían derechos. Yo tenía el derecho como empresario, por ejemplo, de definir el horario de trabajo.
Entonces yo decía, aquí en esta empresa el horario de trabajo empieza a las 6 de la mañana y termina a las 11 de la noche. El que le guste bien y el que no también. ¿Y eso qué significó? Que empezaron a haber abusos a los derechos laborales. Y el Estado no se metía en eso. Libertad. El empresario define los horarios de trabajo, el que quiera trabaje bien y el que no también. Y si alguien decía, pero yo no tengo salud, no es problema, eso es un problema suyo, es su libertad. Vaya y busque salud en el médico que lo atienda. Pero yo no tengo un colegio cerca donde estudiar. De igual manera. De hecho, las mujeres no podían estudiar, sino solo hasta entrados el siglo XX. Muchos de los países determinaban que solamente podían estudiar los hombres. Y entonces empiezan los derechos de segunda generación. ¿Y cuáles son esos derechos? Los derechos laborales, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Porque sucede que todos somos iguales, sí, porque somos seres humanos. Pero si no todos tenemos derecho a la salud, ni todos tenemos derecho a la educación, no estamos ante una igualdad real. Segunda generación. Luego vendrán los derechos de la tercera generación. El derecho a la cultura, que son derechos colectivos. El derecho al medio ambiente, que es un derecho colectivo. El derecho al patrimonio arqueológico. El derecho a evitar que un desastre me pueda afectar. Y hoy estamos en los derechos de la cuarta generación. ¿Cuáles son los derechos de la cuarta generación? El derecho de acceso al Internet. Yo tengo el derecho a acceder a Internet, porque si no accedo al Internet, en el mundo de la información y el conocimiento, me encuentro en debilidad frente a los otros. Hay países, por ejemplo, que no reconocen esos derechos. En China, uno no puede utilizar WhatsApp. La intervención del doctor Jaime Verdugo, viceministro del Interior, directamente en estos momentos desde la institución ITIDA, Blas de la Torres, en el municipio de Soledad, en el corredor académico de la calle 30, hace su arribo al 8º Foro de la Paz, un encuentro sobre los derechos humanos, y la intervención del señor viceministro del Interior, el doctor Jaime Verdugo, y que ustedes escucharon a través de la gotera intensidad informativa por La Voz del Caribe y currambaradio.com. Voy contigo, Andrés.